empezar una pequeña serie, tal vez 2 mensajes sobre cómo estudiar la Biblia. Tengo la dicha, la bendición de dar varios cursos en el seminario donde enseño alrededor de 100 horas sobre este tema. No se preocupen, no vamos a dar 100 horas. Voy a ver si puedo sacar solamente lo mejor, condensarlo a 1 o 2 horas y aprovechar un tiempo juntos. Quiero que sea muy práctico para ustedes, solamente usando las herramientas que seguramente ya tienes en casa, Biblia, tal vez una Biblia de estudio, un diccionario, tal vez una concordancia, pero tratar de tocar este tema de cómo trazar con precisión, cómo estudiar la Escritura. Es un tema vital para cada cristiano. De hecho, tal vez no haya un tema más importante, es la única manera de conocer a Dios. Y Jesucristo nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y su Hijo también. Y sé que es una ilustración muy usada, pero esto en nuestro manual, nuestras instrucciones de cómo vivir la vida cristiana, cómo glorificar a Dios. Y interesante, precisamente en esta semana tuvimos la bendición de ir y comprar un asador de gas, y ya que yo no quería gastar más dinero, no pagué por la instalación. Entonces llegamos a casa con una caja enorme y la verdad es que me sorprendí mucho. La cantidad de piezas fue abrumadora, cientos de piezas, y entonces uno se apega al manual, ¿no? Uno sabe, si yo brinco una hoja, si hago algo al revés, no va a funcionar el asador. Y lo hemos vivido todos, ¿no? De que si brincamos un mandamiento, si no prestamos atención a una oración, a un mandato de la Escritura, nuestra vida no va bien, porque Dios lo ha diseñado. Dios ha diseñado nuestras vidas para que solamente funcionen cuando las vivimos en conformidad a su palabra, sus instrucciones. Además de que es un mandamiento, ¿no? Pablo nos dice que debemos trazar con precisión la palabra de verdad en 2 Timoteo 2:15. Así que vamos a dedicar un tiempo para pensar en cómo estudiar la Escritura. Quiero dividir el proceso en 6 pasos muy prácticos. No vamos a hacer los 6 hoy, pero 6 pasos para poder estudiar la Escritura. El primer paso es orar, luego observar, analizar, corroborar, interpretar y aplicar. Voy a estar repitiendo los pasos, no tienen que anotar todos en este momento, pero orar, observar, analizar, corroborar, interpretar y aplicar. Y ya que el primer paso es orar, ¿por qué no oramos y pedimos la bendición del Señor sobre nuestro tiempo? Señor, te rogamos de que tú uses este tiempo para transformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y te damos gracias por tu Espíritu, quien nos ilumina y nos ayuda a comprender tu palabra y nos capacita también para que podamos obedecerte y glorificarte. Así que eso es precisamente lo que te rogamos en esta tarde, que por medio de tu Espíritu nos ilumines y nos capacites para darte gloria y honra por la forma que te honramos en nuestra obediencia a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues obviamente el primer paso para estudiar la Escritura tiene que ser la oración. Si queremos entender qué es lo que el autor de la Escritura nos ha dicho, pues mejor pregúntale. Si digo algo y no lo entiendes, digo, Josías, ¿qué quieres decir con esto? Me preguntas. Es lo mismo con la Escritura. Antes de leer, antes de estudiar la Biblia, debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo. Y esto es explícito tal vez por la verdad que encontramos en 1 Corintios 2:14, un versículo que seguramente tienen memorizado. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente.
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura, no es capaz de entenderlas. Entonces, el punto es de que nosotros en nuestra naturaleza carnal, pues no tenemos la capacidad de entender la Escritura, solamente es por medio del Espíritu Santo. Entonces, es importante entonces que nosotros le pidamos, ¿no? Señor, abra mis ojos para que vea las maravillas de tu ley, ayúdame a comprender tu palabra. Yo en mi carne soy muerto, un cadáver espiritual, yo no puedo comprender tu palabra, por favor, ilumíname. Hay una diferencia entre la iluminación y la revelación. La revelación es lo que tenemos acá, es cuando el Espíritu Santo nos habla. Hoy en día el Espíritu no nos habla directamente fuera de este libro, porque todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, según de Pedro 1:3, ya lo tenemos. Toda la revelación de Dios está acá. Todo lo que Dios quiso decirnos lo ha dicho por medio de su Hijo revelado en este libro. Entonces Dios ya no nos revela más información, pero el Espíritu Santo sí nos ilumina, sí nos ayuda a comprender lo que ya ha dicho. Entonces, dentro de nuestras peticiones antes de estudiar la Biblia, está incluido esa petición para iluminación. Oramos que el Espíritu Santo nos capacite, nos ayude a comprender, nos ayude a entender su palabra. Y cuando digo entender, no me refiero solamente a un entendimiento intelectual. Porque cuando pensamos, por ejemplo, en un católico, cuando pensamos en un judío, o sea, hay mucha gente que estudia la Biblia, pero la verdad es que no les aprovecha. O sea, hay judíos que tienen todo el Antiguo Testamento memorizado. ¿Les ayuda eso? No, o sea, tienen mucha información intelectual, pero el Espíritu Santo no les está ayudando a entenderlo. Un trabajo que solamente hace con los creyentes. Por eso Salomón nos dice que el principio de la sabiduría, Proverbios 1, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si alguien no teme a Jehová, si alguien no conoce a Dios, si alguien no es salvo, no entiende nada. Está en ceros todavía. Y suena como un poco raro, como que, uy, hay doctores que saben mucho. Hay católicos que saben mucho de la Biblia, no entienden nada de la Biblia, de acuerdo con Salomón. El principio, el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. Si alguien no teme a Jehová, no sabe nada como debe de saberlo. Dice, oye, Josías, pero un católico lee la Biblia y interpreta correctamente a ciertas doctrinas. Por ejemplo, entiende el infierno. Pero pregunto, ¿en verdad el católico entiende correctamente lo que es el infierno? No, o no iría allí. Es obvio que no lo entiende, porque si verdaderamente entendiera lo que es el infierno, huiría de allí, se arrepentiría de sus pecados, confesarían sus pecados y acudirían a Jesús como su único Señor y Salvador. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, cuando hablamos de iluminación, no estamos solamente pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude de manera intelectual a llegar a una interpretación correcta. Estamos rogando que Él nos dé un entendimiento correcto del pasaje, lo que significa y lo que implica para nuestras vidas, cómo es de que nosotros debemos vivir a la luz de lo que el pasaje dice. Entonces, en términos teológicos, pedimos por iluminación y pedimos por santificación, ¿no? De que el Espíritu Santo nos ayude a comprender no solamente lo que significa, pero cómo cambiar nuestras vidas, cómo vivir más como Jesucristo. De hecho, en 2 Corintios 3:18, Pablo, hablando de la santificación, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces nos está diciendo de que es el trabajo, el rol del Espíritu Santo transformarnos hacia la imagen de Jesucristo cuando miramos su gloria en las Escrituras. Somos santificados de acuerdo con Jesucristo por la palabra de Dios. Juan 17:17, santifícalos, tu verdad, tu palabra es verdad. Y Pablo nos está explicando que el agente, o sea, la persona que nos santifica es el Espíritu Santo. Que cuando vemos en la Escritura que Jesucristo es paciente, entonces el Espíritu Santo nos transforma esa imagen, nos hace más pacientes. Cuando vemos la gloria de la misericordia de Cristo en las Escrituras, que el Espíritu Santo nos hace más misericordiosos. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, eso es lo que nos interesa. Comprender lo que significa y ver cómo es de que esto debe cambiar nuestras vidas y rogar que el Espíritu Santo haga ese trabajo de transformar y cambiarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y mi punto es simplemente esto, de que el primer paso es orar que el Espíritu Santo nos ilumine, que nos transforme, pero no es de que decimos amén y luego no hacemos nada. La iluminación y la santificación no vienen a nuestras vidas por osmosis, no vienen de manera automática. Tenemos que ser diligentes y estudiar la Biblia. Llegamos a ser iluminados por el Espíritu Santo, es el único que hace la obra, pero lo hace mientras nosotros estudiamos la palabra. Porque Dios ha establecido medios en este universo, medios por los cuales Él obra, medios por los cuales Él trabaja. Sería similar como comparación si decimos, ¿quién salva a la gente perdida? ¿Quién salva a la gente? Pues obviamente Dios. Nosotros en ese sentido no colaboramos en la salvación de la gente. Yo no puedo salvar a nadie, pero Dios ¿podría salvar a tu vecino sin que tú le prediques? Suena raro decir no, pero la respuesta bíblica es no. Dios ha establecido el medio es la predicación del Evangelio, ¿no? De que la salvación viene por el oír el Evangelio. Entonces no colaboramos con Dios en la salvación de la gente, pero Dios nos usa para salvar a la gente. Y es lo mismo en la santificación. No es de que yo voy a cambiarme más a la imagen de Jesucristo. En un sentido, eso es el trabajo del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo hace? Pues soy responsable de estudiar la Escritura, de meditar en la Escritura, de trazarla con precisión. Entonces, primer paso es orar, porque sin el trabajo del Espíritu Santo no vamos a entender la Escritura, no vamos a poder aplicarla a nuestras vidas. Pero luego eso nos guía al segundo paso, que es observar el texto. Y quiero hacer mucho hincapié en este punto, porque yo creo que la gran mayoría de las interpretaciones falsas se podrían evitar solamente con este paso, de pasar más tiempo observando lo que el texto dice. Somos muy prontos a decir lo que el texto significa, pero no debemos decir lo que el pasaje significa antes de decir todo lo que dice, ¿no? Tenemos que observar cada detalle. Recuerdo bien cuando tomé la clase de hermenéutica en el seminario, que es el estudio de la interpretación de la Biblia, que en la primera semana el profesor nos dio la tarea de hacer observaciones de un pasaje en Efesios 5, y nosotros llevamos la semana tratando de escribir muchas observaciones y pensábamos, ¿no? Como necios, neófitos, que hoy tenía una lista así muy grande porque tenía 30 o 35 observaciones. No hablando de lo que significa el texto, solamente si el verbo es singular o plural, observando cosas objetivas. Y luego llegamos ahí y
El profesor tenía una lista de cientos de observaciones que había hecho a lo largo de los años de lo que dice el texto. Y somos muy dados a esto. Abrimos la Biblia y buscamos una bendición de Dios y comenzamos a leer y no estamos metidos en el contexto del argumento, no estamos observando lo que dice. Y es importante observar detalles, son importantes. Un ejemplo de esto, cuando Jesucristo quiere probar la resurrección, habla del tiempo de un verbo. Dice, Moisés no dijo que Dios era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dice que lo es. Y esto prueba de que Abraham vive hoy. Cuando Jesucristo quiere probar su divinidad, resalta la persona de un pronombre. Y dice, David dice, el Señor dijo a mi Señor. Pero si David llama al Mesías mi Señor, ¿cómo puede ser solamente su hijo? Es decir, cosas que parecen ser detalles insignificantes. Y dices, oye, José, no quiero hablar de gramática, de tiempo de un verbo, o sea, la persona, pero, o sea, son detalles que importan, porque Dios se ha revelado en un idioma humano. Y quiero hablar un poquito de esto, porque necesitamos comprender la naturaleza única de este libro. Cuando nos sentamos a estudiar y observar este texto, estamos leyendo un libro único que tiene una naturaleza diferente a cualquier otro escrito humano. ¿Por qué? Porque este libro tiene una doble procedencia. Con cada palabra que leemos en este libro, si nos preguntamos quién escribió esa palabra, siempre hay múltiples respuestas. Si abres tu Biblia a Romanos y comienzas a leer y dices, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego me preguntas, Josías, ¿quién escribió esto? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, son tres. Excelente respuesta sería Tercio, porque Tercio es el humano que literalmente tiene la pluma en su mano y escribe esas letras. ¿Y cuál es otra respuesta muy buena? Pablo, porque la carta empieza, Pablo, apóstol de Jesucristo, eres el autor del libro. ¿Y cuál es otra respuesta muy buena? Dios. ¿Por qué? Por 2 Timoteo 3:16. Si pueden acompañarme rápidamente. Un pasaje que también es muy, muy conocido. 2 Timoteo 3:16. Dice lo siguiente. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada. La palabra griega allí es theopneustos. Literalmente la escritura es exhalada por Dios. Y creo que es muy, muy importante observar de que Pablo no dice todos los autores bíblicos fueron inspirados por Dios. Que Pablo tiene una inspiración ahí del Espíritu Santo y se siente y escribe. Dice que toda la escritura, o sea, el producto final, las palabras mismas son habladas, exhaladas por Dios. Entonces, cuando estamos leyendo Romanos, no es menos hablado por Dios que los 10 mandamientos que fueron escritos literalmente con el dedo de Dios. Toda la escritura es exhalada, hablada, escrita por Dios. Y ya que Dios es perfecto y Dios es omnisapiente, tiene toda sabiduría, es omnisciente, sabe todo y no puede cometer errores y no puede mentir, significa que lo que Él escribe tampoco tiene errores, es inerrante.
significa que cada oración, cada versículo es bien pensado, tiene lógica. Eso significa que cada detalle, la conjugación de cada verbo, cada detalle es pensado por Dios. Y entonces nosotros podemos interpretarlo de esa manera. ¿Por qué es de que Pablo escoge esa palabra en vez de otra? Porque es intencional. O sea, si tú me oyes hoy y me pregunto, oye, Josías, ¿por qué usaste esa palabra en vez de otra? Pues porque no la supe. O sea, perdóname, soy gringo, estoy tratando de aprender y hablar lo mejor que pueda, pero no sé. Seguramente hay mejores palabras. Pero el Espíritu Santo tiene un vocabulario perfecto. Si Él utiliza una palabra, ¿es por qué? Es porque esa palabra es la que mejor revela la gloria de Dios. Entonces debemos prestar atención a los detalles de la Escritura en una forma que no hacemos con cualquier otro libro, porque todo es intencional, todo tiene su propósito. Al mismo tiempo, o sea, simultáneamente Dios es el autor de cada palabra, pero también hay un autor humano. Y Dios cuando se revela a nosotros, aunque esas son las palabras que Él quiso decirnos, Dios nos habló por medio de autores humanos. Dios no nos habla en un idioma celestial, nos habla en idiomas humanos, comunes y corrientes, por medio de hombres comunes y corrientes con su propio vocabulario, su propio estilo de escribir. O sea, lees Lucas y es un médico, y es obvio, tiene un vocabulario académico, preciso. Lees a Pedro y es un pescador, y la gramática es diferente. Todos los autores son diferentes. Entonces, aunque sí prestamos atención a todo y Dios es el autor, también interpretamos la Biblia como un escrito humano, en el sentido de que es un escrito humano. Es perfecto, pero no usamos otras reglas de interpretación cuando leemos la Escritura. O sea, lo leemos como un libro escrito por Pablo, Lucas. O sea, cuando Pablo escribe, por ejemplo, la carta a Filemón o la carta a Timoteo, Dios no le está dictando. No es de que Pablo está ahí sentado y, okay, Pablo, apóstol de Jesucristo. Ah, sí, sí soy. No es así, o sea, Pablo se siente y ¿por qué le escribe a los Gálatas? Porque está preocupado. Escribe desde su corazón con su propio deseo de guardarlos de los falsos maestros. Entonces, cuando interpretamos la Escritura tenemos que usar las mismas herramientas, la misma interpretación que usaríamos, los mismos principios que usaríamos para cualquier otro escrito, de ver el argumento del autor, de ver cómo presenta su argumento. Un texto tal vez para confirmar esa realidad de que la autoría humana se encuentra en 2 de Pedro 1:21, no vamos a verlo en detalle, pero simplemente para confirmar las dos verdades con pasajes bíblicos. Entonces, la autoría divina de la Escritura se encuentra en 2 de Timoteo 3:16. La autoría humana se encuentra en 2 de Pedro 1:21 y 21, o sea, 20:21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, de que los profetas no están inventando cosas, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo los está cargando a escribir lo que Él quiso, pero el punto es que el autor humano es el que está escribiendo de su propio vocabulario y estilo, ¿no? Entonces prestamos atención, es el punto, y interpretamos el texto como un texto humano. Y hacemos observaciones. O sea, ¿quién escribe? ¿A quién escribe?
¿Dónde está el autor? ¿Dónde está la audiencia? ¿Cuándo escribe? ¿Por qué escribe? ¿No? ¿Qué es lo que el autor quiere que su audiencia haga? ¿Qué es lo que el autor quiere que su audiencia entienda? ¿Qué es lo que quiere que crea? Y comenzamos a observar y observar y leer. Y no solamente leemos el texto una y otra vez, pero tenemos que leer todo lo que rodea el texto. No vale simplemente abrir la Biblia y comenzar a leer un versículo, tenemos que ver el argumento completo. También es una ilustración bien usada, pero si este es un libro escrito por hombres, con lógica humana, como lo es, o sea, ¿tú leerías algún otro libro así? O sea, abres un libro a la mitad y comienzas a leer, o sea, no vas a entender nada, es obvio. Pero eso es lo que hacemos con Romanos a veces, eso es lo que hacemos con los Salmos, de que no prestamos atención a dónde estamos, no sabemos el contexto, no sabemos el argumento y estamos perdidos, lo interpretamos mal y nos sorprendemos. Pero es obvio, no puedes entender la Biblia si lo lees de esa manera, tenemos que observar y observar y observar. Y cuando hablo del contexto, de que no solamente tenemos que prestar atención al texto, sino también al contexto, hay diferentes elementos del contexto. Vamos a ver rápidamente 4 elementos del contexto. El contexto histórico, canónico, lejano e inmediato. No tienen que recordar eso, pero vamos a empezar con el contexto más amplio, que es el contexto histórico, y luego ir haciéndolo más específico hasta el contexto inmediato. El contexto histórico es la historia que rodea el escrito del libro. O sea, este es un libro que no solamente es un libro de historia, pero es un libro histórico. O sea, se escribió y describe eventos reales, eventos históricos. Hay eventos específicos que conducen al autor a escribir. Está hablando con gente que existía en cierta época y nosotros estamos muy lejos de ellos en muchas maneras. Estamos lejos de su idioma, o sea, hebreo, arameo y griego. Estamos lejos en términos de tiempo. Estamos lejos de cultura. O sea, los judíos 2000 años antes de Cristo tenían una cultura muy diferente a la nuestra. Estamos lejos de la geografía de los eventos de la escritura. Estamos muy lejos de muchas cosas. Y parte de lo que queremos hacer cuando leemos la escritura es de que queremos viajar en tiempo y en geografía y tratar de ponernos en la piel de la audiencia original. Queremos recibir la carta exactamente como la audiencia original la hubiera recibido. Entonces, si Pablo escribe a los romanos, yo quiero pensar, soy romano del primer siglo, ¿no? Vivo en Roma, en el primer siglo. ¿Cómo es mi vida? Porque solamente así vamos a comprender la intención original del autor, quien es Pablo, escribiendo a los romanos. Tantas veces nuestra primera reacción cuando leemos la escritura es, ¿qué provecho puedo sacar para mí, para mi vida, en Los Ángeles, en el año 2000 después de Cristo? Es lo automático, es que pensamos en nuestros términos. Pero esto no nos es útil a la hora de interpretarlo. Esto sí es importante a la hora de aplicarlo a nuestras vidas. Pero a la hora de interpretar y indagar qué es lo que el autor original quiso decir a su audiencia, para eso necesitamos viajar en tiempo, viajar en espacio, a la tierra de Israel en su tiempo. Y es un trabajo considerable tratar de pensar en esos términos, pensar en el contexto histórico, solamente, por ejemplo, pensando en el tiempo del escrito. Si pensamos en Génesis 12, que Dios le dice a Abraham, quiero que salgas de Ur de los caldeos y voy a mostrarte una nueva tierra que sabemos que es Israel.
hay tanto contexto histórico allí, de que Dios está hablando con Abraham. Abraham vive en el 2166 antes de Cristo. Y obviamente, o sea, la cultura muy diferente, lo que hacían, su modo de transporte de Ur de los Caldeos. Necesitamos saber dónde está Ur, dónde está Israel, qué es lo que Dios le pide hacer, cómo era su religión. O sea, hay muchos componentes, pero no solamente eso. También nos importa sobre el contexto del escrito de Génesis. O sea, ¿Abraham escribió Génesis? Abraham no escribió Génesis, Moisés escribió Génesis. Entonces estoy leyendo Génesis 12 pensando en Abraham, pensando en el año 2166 para comprender los acontecimientos que Moisés describe. Pero Moisés escribe Génesis en el año 1410 por allí, o sea, antes de morir y el pueblo de Dios entrara en la tierra prometida. Y necesitamos saber entonces cuál es el propósito de Moisés. ¿Por qué es que Moisés escribe Génesis 12? ¿A quién lo escribe? O sea, Moisés describe Génesis 12 para la segunda generación de los israelitas. Sus padres habían muerto en el desierto. Ellos han rodeado por el desierto 40 años. Solamente conocen arena y están a punto de entrar, cruzar el río Jordán y conquistar la tierra prometida. O sea, pelear contra los cananeos, matar a la gente de Jericó. Tienen temor, no saben qué hacer. Moisés escribe a ellos, a esos soldados, a esos guerreros que van a conquistar la tierra prometida, y les está explicando de su herencia, de su procedencia, de dónde son, quiénes son. Son adoradores de Jehová y por qué tienen que matar a los cananeos. Entonces, cuando leemos Génesis, hay muchos factores ahí. Y lo más que sea posible, nuestra meta es leer el libro como si fuéramos la audiencia original. Si estoy leyendo Génesis, yo necesito prender la calefacción, allí salir en la arena y sentir el calor, pensar en quién soy y lo que Moisés me está escribiendo. Porque al fin y al cabo, eso es lo que me interesa saber, es la intención del autor original.